Buenos días, mi nombre es Carmen y soy enfermera especialista en familiar y comunitaria. También tengo un máster de formación permanente en urgencias y emergencias y es por esto por lo que me ha parecido interesante traer al Congreso la siguiente perla científica: valoración primaria en una situación de emergencia, que no debes olvidar. Seguramente haya muchos conceptos que conozcas y que hayas estudiado, pero también espero que aprendas otros muchos para poder aplicarlos en un futuro en tu trabajo, en tu práctica clínica diaria. Así que sin más, empezamos. Debes saber que una emergencia es una situación caótica por definición y que cuando nosotros llegamos y tenemos que actuar y tenemos que intervenir con los heridos, debemos realizar una valoración sistemática para no dejarnos nada importante en el tintero. Realizar actuaciones rápidas y eficaces para mejorar el pronóstico y mejorar la calidad de vida del paciente. Es por esto por lo que se han creado diferentes sistemáticas de trabajo para no olvidarnos nada importante y seguir un orden. En este caso yo os traigo la más común, que es la sistemática XABCDE, y vamos a ir viendo ahora en qué consiste cada letra. Vamos a empezar por la letra X, que nos está hablando de cohibir hemorragias exsanguinantes, sobre todo en el contexto de paciente politraumatizado o sospecha del mismo. ¿Cómo podemos nosotros controlar una hemorragia exsanguinante? Pues podemos utilizar diferentes alternativas. Podemos realizar compresión directa. En este caso debemos saber si el sangrado es venoso o es arterial, porque es muy importante a la hora de intervenir. Hay diferencias entre la actuación de uno y de otro. Podemos utilizar dispositivos hemostáticos, que conozcáis que en el mercado hay muchísimos dispositivos biológicos y químicos que nos pueden ayudar a controlar esa hemorragia. El uso del torniquete, que era algo muy controvertido hace unos años, pero que ha demostrado que salva vidas, está recomendado un máximo de 2 horas y que sepáis que provoca dolor, parestesias y isquemia. Es algo normal, porque al final estamos cortando la circulación de un miembro o donde lo pongamos. Y aquí es muy importante que sepáis, al igual que el uso de dispositivos hemostáticos que no se retiran hasta la llegada al centro útil, hasta la llegada a quirófano, y que si con el primer torniquete no somos capaces de controlar esa hemorragia, debemos colocar un segundo torniquete. Es decir, no quito el primero y lo coloco en otra parte, sino que coloco un segundo torniquete. Y siempre registrando la hora de colocación. Y luego mencionar que existe mucha medicación que nos puede ayudar a controlar esta hemorragia, como el ácido tranexámico, que es muy bueno a la hora de controlar las coagulopatías, y que por supuesto a nivel de líquidos lo más efectivo para el paciente es el plasma fresco, los concentrados de Matías, porque al final el paciente está perdiendo sangre y lo que necesita es sangre. Si nosotros nos ponemos a meter mucho líquido, podemos provocar una hemodilución de la sangre. Seguimos con la letra A de la vía aérea, que aquí lo que queremos es mantener la vía aérea permeable. ¿Cómo la podemos mantener? Mediante diferentes maniobras. La más conocida es la maniobra frente-mentón, que es la que se estudia en las escuelas y es la que conoce casi todo el mundo, que consiste en la hiperextensión del cuello. ¿Qué pasa? Que esto en un paciente politraumatizado o ante una sospecha está contraindicado porque podemos aumentar la lesión medular. En este tipo de casos debemos utilizar maniobras más avanzadas y más difíciles, como la elevación o tracción mandibular, que sí que requieren cierta práctica porque no son tan fáciles de realizar. Mencionar que en lactantes y en neonatos debemos mantener una ligera extensión del cuello, que no una hiperextensión, sino una ligera extensión, porque por anatomía su vía aérea queda permeable así. Podemos colocar debajo de los hombros del peque una toalla o una sábana, simplemente para extender un poquito el cuello. Respecto a los cuerpos extraños, mencionar que es muy importante visualizar la cavidad antes de intervenir. Si voy a introducir el dedo para quitar el cuerpo extraño, tengo que estar muy seguro de que puedo acceder a él y que no lo voy a introducir más. Y si está muy alejado y con la mano no puedo realizarlo mediante un barrido digital, puedo ayudarme con las pinzas de Magil. Mencionar la cánula orofaringea o Guedel, que todos conocemos, la aspiración de secreciones, que es muy importante porque por muchos dispositivos que yo tenga, si hay secreciones como vómito o sangre que obstruye la vía aérea, pues no me van a servir de nada poner una cánula orofaringea o realizar una elevación mandibular. Y que sepáis que la intubación endotraqueal es el gol estándar dentro de permeabilidad y aislamiento de la vía aérea, porque el resto de maniobras no aíslan la vía aérea, pero que podemos optar por otros dispositivos que también salvan vidas, como los dispositivos supraglóticos. Si, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia a la hora de intubar o es un entorno en el que no me puedo poner a intubar porque es un sitio peligroso y no tengo tiempo para hacerlo, o es un sitio que no es limpio o no es aséptico, o que simplemente pues, no tengo otro dispositivo, los dispositivos supraglóticos son muy efectivos y salvan muchas vidas, pero que tengáis en cuenta que no aíslan la vía aérea como la intubación endotraqueal. Nos pasamos al patrón respiratorio, a la letra B,
y de aquí sobre todo me voy a centrar en en los dos primeros ítems, la inspección y la palpación. ¿Por qué? Porque la percusión y la auscultación son maniobras un poco más difíciles de realizar y sí que necesitan más práctica, que por mucho que os cuente yo hoy, hasta que eso no se practica y se escucha varias veces y haces el oído a ello, no vas a saber diferenciar muchos matices. Respecto a a la inspección, perdón, debes saber que debes valorar movimientos respiratorios, profundidad y frecuencia respiratoria. ¿Qué cosas son anómalas? Pues lógicamente una simetría del tórax. Si yo veo que los dos tórax no se elevan a la vez, sino que cuando uno se eleva el otro se hunde y viceversa. Aleteo nasal, uso de musculatura accesoria, tiraje, todo esto nos puede indicar que el patrón respiratorio no está siendo el adecuado. Respecto a la palpación, debemos buscar tanto puntos dolorosos como zonas que crepiten, como zonas deformes, zonas que estén deformadas. Y podemos valorar la presencia o no de enfisema subcutáneo. Como os digo, estos son dos ítems que nos quitan muy poquito tiempo porque de una pasada y palpando un poquito podemos saber si estamos ante un patrón respiratorio normal o no. Pero ya si nos vamos a la percusión o la auscultación es algo un poquito más avanzado que requiere más práctica. Respecto a la auscultación, que es lo que más se suele realizar a la hora del patrón respiratorio, debéis saber que lo normal es el murmullo vesicular conservado y que lo anormal, los ruidos anormales son las sibilancias, los roncos y los estertores, para que os suene por si no lo conocíais, pero ya os digo que esto hay que hacer el oído y sí que requiere bastante práctica, por lo que si sabéis inspeccionar y palpar ya es mucho, mucho más que nada. Respecto al patrón circulatorio, a la C, debéis conocer la regla de los pulsos y valorar el relleno capilar. La regla de los pulsos nos puede ayudar a estimar la tensión arterial sistólica. Y os he dejado ahí las cifras. En función de si palpamos el pulso radial, el femoral o el carotidio, nos puede indicar qué posible tensión arterial sistólica estimada tenemos. Y nos puede ayudar a saber si el paciente puede estar en una situación de shock más avanzada o menos. Y también debemos ver si ese pulso es rítmico o no, si es simétrico entre ambos miembros, si es filiforme o si es fuerte. El pulso nos puede dar mucha información. Pero del patrón circulatorio, lo que más información nos da es el relleno capilar. El tiempo que el color de la uña, o sea, vuelve a su coloración inicial cuando yo presiono la uña. Es decir, yo realizo una presión y cuento cuánto tiempo tarda en volver a su coloración inicial. Y es normal hasta 2 segundos. Si es más de 2 segundos, nos podría estar indicando una situación de shock. Y es muy importante que sepáis que en situaciones de hipotermia o congelación de miembros esto no es valorable porque este tiempo está alargado. Respecto a la coloración y a la temperatura de la piel, sabéis que nos da muchísima información ver que la persona está pálida, está sudorosa, está icterícica, está edematosa. Todo esto nos da mucha información de una pasada y podemos corroborar que que la persona está sufriendo un shock o no. Respecto a la D, el patrón neurológico, debéis saber que podemos valorar las pupilas de una manera muy rápida y sencilla y podemos realizar la escala de Coma-Glasgow, que tampoco voy a entrar mucho en esto porque todos la conocéis. Respecto a la valoración pupilar, valoramos tamaño, simetría y respuesta a la luz. Y es anormal la midriasis, es decir, las pupilas dilatadas, la miosis, que es todo lo contrario, la anisocoria, que es la simetría entre las mismas, y la reactividad. Y la escala de Coma-Glasgow mencionar que tenemos que quedarnos con la mejor de las respuestas obtenidas, tanto de ocular como de verbal como de motora. Si yo en una misma valoración obtengo dos puntuaciones distintas, me quedo con la mayor. Y luego ponernos en alerta siempre que la puntuación en la escala de Coma-Glasgow sea por debajo de 9 o haya una disminución progresiva en el tiempo. Y luego mencionar que bueno, la exploración neurológica de pares craneales se deja ya para la valoración secundaria. Y por último, ya para terminar muy rápido, controlar la hipotermia es fundamental. Parece que lo dejamos en un segundo plano, pero la hipotermia mata. La hipotermia favorece el diamante letal, como la coagulopatía o la acidosis, y aumenta la mortalidad del paciente, por lo que debemos controlar la hipotermia. Es muy importante y siempre lo dejamos en un segundo lugar. Y podemos agravar el cuadro del paciente por no mantener la temperatura corporal adecuada y, por supuesto, respetar la intimidad. Aquí os he dejado unos tips a tener en cuenta para que os los leáis porque no nos da tiempo a mucho más, pero es muy importante que si yo estoy valorando, por ejemplo, a nivel neurológico y la persona empeora, tengo que volver a empezar desde el principio, que la toma de constante se suele realizar en valoración secundaria, pero que sepáis que, por ejemplo, la pulsiosimetría la puedo realizar en la B de patrón respiratorio porque no me quita tiempo. Y lo que os he dicho, que la X va siempre antes de la A en pacientes con politraumatismo o hemorragia exsanguinante.
Y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que hayáis aprendido mucho. Sé que he ido muy rápido, pero es que son muchísimas cosas. Y nada, que os sirva para vuestra práctica clínica diaria. Un saludo.